Hola gente, ¿cómo están? Estamos con la segunda parte del segundo video, digamos, de los modelos de probabilidad. En el video anterior vimos el modelo de probabilidad lineal y comentamos un poquito rápidamente lo que son los modelos de probabilidad no lineales en parámetros. Este es un ejemplo de lo que es un modelo no lineal en parámetros, ¿no? Cuando vimos las características del modelo lineal de regresión con MCO, dijimos que era lineal en parámetros. Bueno, eh, una no linealidad en parámetros es la que tenemos ahora con estos modelos no lineales, ¿sí? Básicamente, el problema sigue siendo el mismo que teníamos con el modelo lineal de probabilidad que vimos antes. Estamos en la diapositiva 8, pero si volvemos a una diapositiva anterior, vemos que el modelo de probabilidad lineal simplemente intenta modelar esta probabilidad, que es la probabilidad de que una variable y tome el valor 1 en vez de tomar 0, condicionada a un conjunto de variables x. Es decir, la idea es ver si al mover los valores de las x, este es un vector de variables, al mover los valores de las x, eso mueve la probabilidad, o sea, tiende a que i tome el valor 1 con mayor frecuencia que el 0, ¿no? O tiende a que i tome el valor 1 con menor frecuencia, o sea, hay una relación positiva o negativa, ¿no? Y lo modelamos sencillamente como una regresión lineal, para el modelo lineal, ¿no? Ven que esto es como un índice que simplemente es la recta de regresión múltiple, el hiperplano, digamos, de regresión múltiple, y lo abreviamos con esta forma, como cuando x es un vector de regresores y b es un vector de coeficientes o pendientes o efectos, ¿no?, de las x. Entonces ahora tenemos que este modelo tiene algunos problemitas de especificación, pero sobre todo el más importante era que era sus efectos, el efecto de una variable x era constante o no se diluía en las puntas. Eso decíamos cuando una persona ya tiene todas las características para ser un 1 en vez de un 0. Acá ven que al mover la x en este caso, o el índice marginalmente, esto sigue con el mismo efecto marginal, la pendiente de la línea de la recta roja, ¿no? Si el efecto marginal es constante. Entonces, una forma de que esto no sea así es que si yo ya tengo muchas características para hacer 1, digamos, la probabilidad de cambiar de 0 a 1 al aumentar la x sea casi ínfima, es meterle una no linealidad a esto, ¿no? Esa es la principal ventaja de los modelos no lineales. O sea que al tener demasiadas características, en este caso de x, que me determinan que sea un 1, el mover un poquito más x no me debería cambiar mucho la probabilidad. Y acá vemos que el efecto de x es igual a lo largo de toda la recta. Eso está mal, ¿sí? Es algo que no está bueno en la parte de modelación. Y eso mismo es lo que produce que mis estimaciones al ajustar esta recta estén por encima de 1 o por debajo de 0, cuando lo que yo estimo es una probabilidad que tiene que estar entre 0 y 1. Ese es el segundo problema. Y el tercer problema era la heterocedasticidad de este modelo. Eso es sencillamente por definición de una variable de Bernoulli. La variable de Bernoulli es una variable o binomial, como un experimento con probabilidad P. Su varianza es la probabilidad P multiplicado 1 menos P, y si la probabilidad depende de la X, entonces claramente esa varianza va a depender de X, es decir, hay heterocedasticidad. Bueno, esa es la explicación intuitiva y la parte técnica de que existe la heterocedasticidad, es un resultado estadístico, ¿no? Entonces, ese problema siempre está al estimar el modelo lineal, la heterocedasticidad. Pero eso es solucionable con el comando robust, ¿sí? de Stata, por ejemplo, haciendo un error estándar robusto a la heterocedasticidad y listo. El otro tema en cambio, los otros problemas de predecir por arriba de 1 y por debajo de 0 y la linealidad de la recta siguen persistiendo. Y eso se soluciona con estos modelos no lineales, ¿sí? Acá estaban los problemas que estábamos comentando. Entonces, es muy sencillo porque es el modelo no lineal. Intuitivamente lo que hace es tomar este índice o es esta regresión lineal, que antes teníamos una regresión múltiple, que le llamamos de esta manera, abreviada, y
metemos este índice dentro de una función no lineal, una función que me restrinja el valor que puede tomar esta probabilidad entre 0 y 1. ¿Sí? Y esa función la cumple la función g. Al meter el índice adentro de la función g, ¿sí? Me aseguro de que todo este valor g de este índice, que es igual a la probabilidad que quiero modelar, se mueva solamente entre 0 y 1. Es decir, si el índice tiende a algo muy chiquito, menos infinito, la g del índice tiende a 0. Y si el índice tiende a algo positivo, muy grande, tiende al infinito, la función g tiende a 1, que es lo que tenemos acá, ¿no? Y lo más obvio, la función más obvia en estadística que cumple esa característica son las funciones de distribución acumulada. Cualquier función de distribución acumulada o de densidad, de densidad acumulada, como la densidad de una normal, la densidad de una logística, cualquier densidad, función de densidad, se mueve entre 0 y 1, porque lo que estoy modelando es una densidad de probabilidad, ¿sí? Una probabilidad que se mueve entre 0 y 1, no puede pasar de esos límites. Entonces lo más obvio es que esto sea una función de densidad o distribución, función de densidad acumulada. La acumulada tiene que ser, porque la acumulada se mueve entre 0 y 1, al ir acumulando la probabilidad, ¿sí? De una normal, por ejemplo, ¿no? Cumpliría con esa propiedad. Entonces es simplemente, intuitivamente, meterle una función de densidad o función de distribución acumulada, de densidad acumulada, a este índice. Bien, entonces, si una variable x al aumentar tiene un efecto positivo, este índice aumenta, entonces esta función g aumenta, tiende a 1, ¿no? Y si esta x al aumentar tiene un efecto negativo, quiere decir que se reduce este índice y esta función g se acerca a 0, se reduce, ¿no? Es como cualquier función de densidad donde esta sería el valor de mi variable que está dentro de la función de densidad, pero que en el fondo depende de las x y de sus efectos sobre la probabilidad. Y así me queda resuelto el problema. Hay dos opciones para esa función g. Una es la normal, que la mencionamos recién, y otra es la función logística, o sea, la densidad acumulada de una logística o de una normal, que es esto que está a la derecha. Esta tipo S, es la función acumulada, ¿no? Que acumula la probabilidad, ven que van de 0 a 1. La de punteada es la logística, porque tiene más densidad en las puntas, en las colas, y la roja es la normal, porque tiene menos densidad en las colas. Acá dice logística y F de logística línea y normal punto. Bueno, acá está al revés, perdón. Esto está mal, sí, esto me acuerdo que había un error. La punteada es la logística, sí, tiene más densidad en las colas, en los extremos, y la roja es la normal. Está mal la aclaración entre paréntesis. La que es línea es la normal. Bueno, entonces esto es básicamente lo que yo voy a usar. Voy a usar esta función g mayúscula, cuya derivada es esta función de densidad. Acuérdense que la derivada de una función de densidad acumulada es la función de densidad, ¿sí? La cual yo integro para acumular esta probabilidad de 0 a 1. Y esta densidad sí tiene diferentes valores dependiendo de cómo yo la escale, pero el área debajo de esta curva de densidad tiene que ser 1, ¿sí? Por eso si yo la sumo, la acumulo, me queda esta función acumulada. Bueno, eso si quieren repasen un poquito de estadística en el apéndice de Goodrich. Y en el caso del modelo Logit sería el más sencillo, que supone esta función punteada, ¿no? Que tengo una logística, la acumulada. La función g, es una función de distribución acumulada o densidad acumulada logística, de una distribución logística. Y tiene esta expresión, esta es la expresión de una función de densidad acumulada logística, que le llamo de esta manera, y z vendría a ser la abreviación de mi índice, ¿no? De todo este índice. Z depende de las variables x y de los coeficientes beta a estimar. Y la derivada de esta función g, aplicando la derivada
de un cociente nos queda esta expresión, ¿no? Es simplemente una expresión matemática que me da esta función que está acá a la izquierda, la campana, ¿no? La función densidad, que es con G minúscula. Estas dos funciones van a ser muy útiles para estimar las probabilidades predichas por el modelo, sería esta G, y esta para estimar los efectos marginales de cada variable, ¿no? Sobre el efecto marginal sobre la probabilidad, cómo afecta la probabilidad cada variable X que está metida en mi índice Z acá. Y el modelo Probit, bueno, esto es simplemente recordar que lo que tengo en el modelo Probit es que supone que GZ es una función normal estándar, ¿no? Función de distribución acumulada normal estándar. Que recordemos que lo que está definido explícitamente en una densidad, en una distribución normal es su densidad de probabilidad, la G minúscula sería que acá le llama phi, y la integral de esta densidad es la densidad acumulada, que es la G mayúscula. O sea que no hay una expresión, explícita para para la densidad acumulada, para la G mayúscula, sino que la tengo que obtener integrando la densidad para la cual sí hay una expresión explícita, ¿no? Bueno, pero siempre esta es la derivada de esta función, como es obvio, ¿no? Si una es la integral, la otra es la derivada, la función inversa. En este caso es el referido modelo Probit, ¿no? El anterior era el Logit por la logística y este Probit por la normal. Pero bueno, lo importante, más allá de eso, esos son los dos modelos más importantes. Hay otros, una gran variedad, pero bueno, no viene al caso en esta introducción básica. Bueno, estos otros modelos que les digo tienen que ver con esto que está acá en la diapositiva 12, variable latente. Más allá de esta explicación sencilla que di, que bueno, que como quiero restringir el índice entre 0 y 1, le agrego la función g, bla, 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 más allá de que eso es lo obvio, por eso surgió básicamente la literatura, más allá de eso se puede modelar qué es este índice subyacente que me define una elección, digamos. Esta G sería una probabilidad de observar 0 o 1 en I, ¿no? Pero lo que yo observo es si la persona elige o no elige una cosa, o si un evento se da o no se da, ¿sí? Entonces, yo observo eso, pero puedo armar un modelo económico que modele cuál es el proceso de optimización que subyace a la elección, ¿sí? Entonces, eso ya abre toda una literatura que se llama modelos de elección discreta, como se llama el tema, modelos de elección o elección binaria. En realidad binaria no está bien porque pueden haber elecciones de más de dos categorías. Puedo elegir entre 3, 4 categorías, ¿no? Viajar en tren, en colectivo, en taxi, por ejemplo. O comprarme casa, departamento o alquilar. Bueno, opciones de vivienda, opciones de transporte, o cualquier elección puede tener más de dos categorías. Entonces, elección discreta se llama, ¿no? Más general. Bueno, eso es toda una literatura inmensa donde se toman la gente el trabajo de modelar qué es este índice que está acá adentro, ¿sí? que están las variables X metidas acá. Entonces, ahí surge el tema de la variable latente. Pero en el fondo, la idea de la variable latente es que le darían interpretación a estos coeficientes B o beta que están acá adentro. Es para interpretar esos coeficientes. O sea, armar un modelo teórico que le dé interpretabilidad bajo ciertos supuestos a esos coeficientes. Si no hay ese modelo, esos coeficientes no son interpretables, no tienen interpretación directa, más allá de un efecto marginal, un número que me mide cuánto afecta X a la probabilidad, o sea, cuánto me aumenta o me disminuye la variación de X, la probabilidad de que Y sea 1, ¿sí? Respecto de que sea 0. Bueno, eso es lo más sencillo. Estoy modelando una probabilidad de un evento o de una elección y las X me afectan la probabilidad de elegir o no, ¿sí? Una alternativa. Entonces, eso es lo básico. Ahora, yo puedo decir, bueno, ¿qué tipo de preferencia tiene un consumidor al comprar una cosa, al comprar A y no comprar B? Bueno, todos esos estudios de preferencias y de qué dependen esas preferencias se estiman, se obtienen interpretando qué es B, cómo interpretamos lo B. Bueno, todo eso depende de la literatura que les digo, de elección discreta, donde esta
donde juega un rol clave la variable latente. Nosotros vamos a ver simplemente rápidamente la variable latente, una intuición, porque la vamos a usar para simular estos modelos en R, ¿no? Entonces, existe una variable latente, donde ahí en toda la literatura esta se puede interpretar los coeficientes, ¿sí? Que están dentro de la variable latente. La variable latente es simplemente una y asterisco, que en vez de ser 0 y 1, es no observable. 0 y 1 es lo que yo observo. Elige una cosa o no elijo, no elige eso. 1 o 0. En cambio, la I latente es no observable y es la que puede ser modelada. La variable latente es igual a ese índice que yo quiero estimar, del cual yo observo el componente X, las X, y quiero estimar el vector B y beta 0. O sea, la variable latente sería ese índice más un error aleatorio. Ahí entra el error aleatorio en el modelo, ¿no? Ven que acá no tengo ningún error aleatorio. Es, digamos, la probabilidad igual a una función g de las x observables y de parámetros fijos. O sea, acá no hay ningún error aleatorio. El error aleatorio entra dentro de la variable latente. Acá. Entonces, la idea de la variable latente es que la variable observable, que es i, ¿sí? Que es lo único que observo, tiene esta relación con la variable latente. Si i es igual a 1, quiere decir que la variable latente superó el valor 0. Y si i es igual a 0, quiere decir que la variable latente no superó al 0, es menor o igual a 0. ¿Sí? Básicamente es una forma de modelar una elección. Yo tengo variables x que me afectan mi elección, comprar una cosa o comprar otra. ¿Sí? Si esas variables me afectan, esta variable latente, ¿no? Si esas variables me afectan positivamente, es decir, mi utilidad de comprar el producto A, entonces, si esa utilidad de comprar A respecto a comprar B es mayor a 0, yo compro A. Si la utilidad no supera el 0, es decir, la utilidad de comprar A respecto a B es negativa, obviamente una utilidad negativa, yo quiero evitar, o sea, no compro A y me quedo con comprar B, ¿sí? O simplemente la elección de comprar un auto o no comprar un auto, o comprar un departamento versus alquilar. Bueno, todo eso depende de preferencias, costos y preferencias. Bueno, todo eso se puede estudiar y lo básico es entender eso. ¿Qué determina mi elección? Para un economista, el análisis de utilidad. Yo optimizo mi bienestar, ¿no? Entonces, si una opción es más útil que otra, la diferencia de utilidades de una opción y la otra, ¿sí? Si yo resto la utilidad de comprar un departamento versus no comprar y esa utilidad es positiva, entonces compro el departamento. Ahora, si es negativa, o sea, la utilidad de comprar menos la utilidad de no comprar el departamento, si es negativa, quiere decir que no comprar es más grande la utilidad. Entonces, no compro el departamento, estoy en esta situación. La utilidad de no comprar supera a la de comprar, entonces la resta me da negativo. Si la utilidad de comprar supera a la de no comprar, la resta me da positivo, ¿no? Entonces, la latente es positivo. ¿Y de qué va a depender mi elección de comprar o no comprar un departamento, un auto, lo que fuese? Y de mis características, el ingreso que tengo, cuántos hijos tengo, quizás el sexo, la variable que ustedes consideren o que la teoría diga que afecta una tal elección, ¿no? Bien, entonces creo que con esto más o menos se entiende intuitivamente lo que hay de fondo en una variable latente. Están metidas las utilidades de una elección versus otra. Y de la resta de estas utilidades, si es positivo, me voy hacia el lado que me da más utilidad. Y si me da negativo, me voy hacia el lado que también me da más utilidad, porque si no voy a elegir una acción que me da utilidad negativa, ¿no? Otro ejemplo interesante es la elección de trabajar o no trabajar, por ejemplo, mientras es estudiante, ¿no? Entonces, o en el caso de trabajar o hacer tareas domésticas, por ejemplo, si estoy en pareja y uno trabaja, el otro puede preferir no trabajar y dedicarse a tareas domésticas o educar a los hijos, lo que fuese. Eso se llama, en economía se usa el término de salario de reserva, el salario de reserva. Típicamente es, si el salario de reserva, que sería esta variable latente, supera a lo que sería el salario ofrecido, o mejor dicho, el salario ofrecido supera el salario de reserva, entonces yo trabajo que sería igual a 1. Ahora, si el salario ofrecido no supera el salario de reserva, entonces yo no trabajo, entonces la elección es 0, entre trabajar 1 y no trabajar 0. Sería
otra, digamos, otra aplicación de esta variable, que en el fondo es una diferencia de utilidades, recuerden, ¿sí? Obviamente para tener utilidad positiva, necesito que el salario que me ofrecen supere a mi salario de reserva, y si no supera el salario que me ofrecen a mi salario de reserva, tendría una utilidad negativa de trabajar, entonces elijo no trabajar. Bueno, acá les dice que notar que el componente aleatorio es E, el cual tiene una distribución simétrica alrededor de 0. O sea, no importa en realidad en esta instancia qué distribución tenga E, tiene que ser simétrica alrededor de 0, ¿sí? Que obviamente eh, cumplen la logística y la normal estándar, ¿no? La normal estándar para el Probit y la logística para el Logit. Y acá les dice eso, ¿no? La logística y la normal estándar son casos particulares para este error. Que un caso da origen al modelo Logit y otro caso da origen al modelo Probit. Bueno, esta parte simplemente está en Booldrich y les muestra, no vamos a detenernos mucho acá, pero bajo estos supuestos se puede mostrar que la probabilidad de que x igual a 1 condicional a x, que es la probabilidad que queremos modelar y estimar para saber su estructura, su dependencia de x, es igual a esta g. Es decir, lo que teníamos acá arriba, ¿sí? Se puede mostrar que surge de un proceso de variable latente, ¿sí? Variable latente con un error, por propiedades de la función g de probabilidad. O sea, esto no importa, es para mostrar que de esta expresión que igual a 1 dado 0, que vendría a equivaler a que el asterisco y asterisco sea mayor a 0, puedo llegar a que g del índice sí es igual a la probabilidad, que es lo que tenías antes. Acá les vuelvo a decirle que si el error E es normal, surge el modelo Probit, y si el error E es logístico, el modelo Logit. Bueno, acá tenemos un ejemplo gráfico de una comparativa entre un ajuste del modelo lineal de probabilidad, línea roja, y un ajuste del modelo no lineal, de los modelos Probit y Logit. Ahí si aprecian bien, hay dos rectas, dos funciones no lineales, una verde y una azul. Esos son los Logit y Probit. Ven que en este caso, en un modelo simple como este, modelo de regresión simple, digamos, una variable latente simple, que depende solo de x, con x normal, es decir, es un modelo Probit, E normal es un modelo Probit, y la x se simula como una normal, esto está simulado en R. Vemos que usar Probit y Logit no nos da diferencia en este caso. Y acá está lo importante de la no linealidad. ¿Qué ganamos respecto al modelo lineal? Dijimos, el modelo lineal supone que cuando vos tenés las características del índice que ya te hacen ser un 1, o sea, elegir algo, o sea, comprar departamento. Ya tenés todas las características de un tipo que elige comprar departamento. Entonces, cambiar marginalmente una X o esta X un poquito más no te va a hacer cambiar mucho la probabilidad. Y esto se ve acá. A partir de esta zona, incrementos de X entre, digamos, entre 2 y 3, no te cambia prácticamente nada la probabilidad de comprar, de ser 1, ¿no? De comprar departamento en este ejemplo. Lo mismo acá, cuando tenés todas las características de una persona que no va a comprar un departamento, elevar un poquitito la variable X, cambiar un poquito, que afecta positivamente la probabilidad, y no te tiene que cambiar mucho la vida, porque ya estás en una zona en donde seguro no vas a comprar, o sea que la probabilidad de mover un poquito marginalmente la X, el efecto tiene que ser chico. Eso lo cumple esta curva, esta S, ¿no? En las colas no tiene efecto, no tiene pendiente cero, y en el medio tiene pendiente positiva y fuerte. Acá en esta zona cercana a cero, que es sería una zona de indecisión, ¿no? ¿Compro o no compro? O sea, tengo para comprar, pero no me decido, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Acá sí se supone que un cambio en una variable explicativa de esa elección me influya mucho en mi elección, en la probabilidad de ser 1. Entonces acá sube fuerte la curva, o acá baja fuerte, ¿no? En cambio el modelo lineal es siempre constante, eso es lo malo
de, del modelo lineal. Más allá que el modelo lineal se puede flexibilizar y poner interacciones y que más o menos mejoren esto, también es cierto que el modelo no lineal lo cumple a la perfección, además de poder incluir también no linealidades. El modelo no lineal, acá en el índice, eh, que es la regresión de beta 0 más x por beta, acá en esta relación pueden haber interacciones entre variables, pueden haber efectos cuadráticos, efectos cúbicos, logaritmos de las variables x, ¿no? O sea que todo lo que vimos en el modelo lineal de probabilidad se pueden meter en estos modelos no lineales, al igual que en el modelo lineal de probabilidad, ¿no? Para darle aún más no linealidad a todo. Bueno, antes de seguir con esto, vamos a ver un ejemplo en el Stata, un ejemplo siguiendo el script que está en el aula virtual, que se titula como 072, que dice que es el ejemplo de elección binaria con probability logic, ¿sí? un do file. En ese do file cargamos la base individual EHU 2012, que es la misma que usamos en el video previo para el modelo lineal de probabilidad. Generamos de vuelta este problema de los NINI, ¿se acuerdan? Los NINI que no estudian ni trabajan, jóvenes entre 16 años y 23 años que no estudian ni trabajan, ¿sí? Dropeo las observaciones que no están entre 16 y 23 años, inclusive, y genero NINI y lo tabulo. Hay 2000, o sea, el 16,6% de esos jóvenes, hombres y mujeres, no trabajan ni estudian. ¿Sí? El resto sí. Entonces yo quiero modelar esto. Algo que recuerden que esta es una muestra que no está bien balanceada, no es 50 y 50 en ambos grupos. Esto me termina influyendo, tanto en el modelo lineal como no lineal, en la calidad del ajuste, eso ya lo habíamos discutido, ¿no? La calidad del ajuste depende de cuán balanceado o desbalanceada sea. Para entender esto es muy importante después para pensarlo al problema este. Imagínense si ustedes tuviesen solamente que el 1% son unos y el 99% es cero. ¿Qué modelo intuitivo, con qué modelo intuitivo acierto casi siempre? Decir siempre que sos un cero, ¿sí? Decir siempre que mi predicción va a ser que todo el mundo va a elegir cero en vez de uno. Claro, si el 99% de la gente elige siempre cero, ¿sí? Entonces es obvio que si yo esa es mi fórmula de pronosticar, decir que siempre se elige cero, siempre voy a errar cuando sean unos, pero voy a tener aún así un 99% de aciertos. ¿Se entiende? Mi bondad del ajuste de mi regla o modelo sencillo tiene un 99% de aciertos, pero es simplemente porque el 99% de la gente elige cero y solamente el 1% uno. Entonces, mientras más desbalanceados sean ceros y unos, y mucho más difícil modelar eso y no terminar prediciendo siempre cero, ¿se entiende? Va a ser muy difícil predecir un 1 o pronosticar quién va a elegir el 1, ¿no? Entonces acá estamos en un caso bastante extremo, pero no tanto, 16%, digamos, hay un desbalance, pero es manejable, ¿no? Entonces, hacíamos también los regresores, igual que el video pasado, mujer y casado o unido, para características que determinen si uno es ni, y las interacciones de mujer con las tres variables: edad, ingreso per cápita familiar y casado o unido o unida. Entonces, las interacciones generamos. Eso es para ver justamente, para testear luego si hay diferencias entre hombres y mujeres en las funciones de regresión que expliquen la probabilidad de ser ni, ¿no? Eso hicimos con el modelo lineal. De hecho, acá lo repetimos al modelo lineal, lo que nos daba que ser... recuerden que no es interpretable, al haber interacciones, no es interpretable estos efectos de las variables porque están metidos los efectos de ser mujer, de la edad, de estar casado unido, y del IPCF, están metidas en las interacciones estas, ¿no? Entonces, no es interpretable un coeficiente directamente. Tenía que armar el efecto marginal cuando hay interacciones. Cuando hay interacciones, recuerden que el efecto marginal depende, o sea, el efecto marginal de mujer
depende si la persona está casada y unida, porque hay una interacción, que es la interacción 3. También depende de la edad, que es la interacción 1, y del ingreso. O sea, el efecto de ser mujer depende también de esas tres cosas. Interactúa con todo, ¿no? Entonces hay que armar el efecto marginal a mano, digamos, la formulita. Es más complejo. Pero esto me permite, bueno, lo que hacíamos es hacer un test de heterocedasticidad. No puedo rechazar, perdón, rechazo la hipótesis de homocedasticidad, por lo cual hay heterocedasticidad, como vimos antes, y estimaba el robusto. Pero bueno, lo importante es que este era el modelo lineal y que ahora yo quiero comparar con el modelo no lineal Probit en particular, ¿sí? Para compararlo voy a guardar las probabilidades predichas por el modelo lineal. Lo voy a graficar. Acá le restrinjo el IPCF porque hay valores atípicos del IPCF. Hay gente que declara 30.000, 40.000, 50.000 de pesos de ingreso per cápita familiar, que son valores muy atípicos y me distorsionan el gráfico. Así que quería mostrarles este gráfico para que vean que acá tengo los unos, acá arriba y acá los ceros. Hay solamente el 16% de las observaciones son unos y el resto cero, el 84 cero, ¿no? Entonces eso hace que mis probabilidades predichas, ven, acá no hay una línea recta nomás, hay un conjunto de puntos como una nube de puntos, porque es una regresión múltiple. Y acá estoy graficando contra solamente el ingreso per cápita familiar. ¿Ven? Acá grafiqué la variable Nini con la probabilidad predicha del lineal versus el ingreso per cápita familiar, quitando estos datos atípicos. Entonces me da una nube de puntos. Pero está bueno esto para notar que todas las probabilidades predichas están más cerca del 0 que del 1. Esto tiene que ver con lo que les comenté antes. Al ser desbalanceado el panel hacia el 0, entonces las predicciones tienden hacia 0 también. Hay muchos, ven, que lo que hace encima es que muchas predicciones sean por debajo de 0, negativas, ¿sí? Y no supere ningún pronóstico, no supere el 0, creo que 0,60 y... No, 0,7 creo que está acá. Ahora vamos a ver mejor. ¿Sí? Bueno, tener en mente eso. Luego vamos a ver el modelo Probit. El modelo Probit se estima con el comando Probit, ¿sí? Bien literal. Probit, y hago exactamente igual que con el comando regress. Pongo la variable dependiente y todas las independientes. Corro eso y me da esta salida. Estas iteraciones que les dice log likelihood son básicamente de hacer el problema de optimización de maximizar la verosimilitud de la muestra. O sea, el estimador acá ya no es MCO, sino que el estimador es de máxima verosimilitud, que es un tema que por falta de tiempo no nos metemos a ver en profundidad, no es fácil verlo, por eso también no vale la pena, pero básicamente es una maximización de una probabilidad que hace básicamente que mis datos ajusten lo mejor posible mi modelo, es decir, que elijo los parámetros que hagan que mis X se ajusten lo mejor posible a lo que yo observo en Y, al 0 y 1 de Y, ¿no? Bueno, es decir, maximizan el poder explicativo de mis X respecto a esa elección 0 o 1, ¿sí? Y vean que me da parecido al lineal en que es todo significativo. Ven que el lineal también me da todo significativo, menos esto que estaba medio en duda. La variable CH06. Igualmente recuerden, al estar CH06 interactuando acá con mujer en int1, entonces no es directamente descartable esto por no significativa, porque tengo que hacer el test conjunto de estas dos, ¿sí? Entonces no es... recuerden eso, que acá hay más complejidad. Pero bueno, para ver qué semejanza hay con el Probit, está bien comparar también, ver que acá también no es significativo individualmente ese regresor, con la salvedad que no hay que excluirlo porque está interactuando, sí, está interactuando. Bien. Y acá simplemente quería mostrar
Bueno, antes de mostrar eso, quería mostrarles que acá me da también un pseudo R cuadrado. No hay un R cuadrado como en MCO indiscutible hay diferentes formas de hacer un R cuadrado según la cantidad de aciertos o errores que tenga el modelo Probit, ¿sí? Aciertos me refiero a cuántas veces puedo acertar un 1 y un 0, ¿sí? Cuando digo que la probabilidad de predicha es alta, puedo decir que va a ser un 1. Cuando la probabilidad de predicha es baja, puedo decir que es un 0. Y así puedo construir una serie de pronósticos de 0 y 1. Y en función a esa proporción de aciertos, puedo definir un R cuadrado. Bueno, esto es lo que hace acá, ¿no? Tengo un R cuadrado de 0,12, que en el modelo lineal también me daba por ahí, me daba medio parecido, 0,13% con el modelo lineal de probabilidad. En el pseudo R cuadrado me da 0,12. Esto me sirve para comparar diferentes especificaciones de modelos Probit, ¿no? Modelos anidados. Anidados igual que en el modelo de regresión lineal. Para elegir quizás regresores podría funcionar. Pero igual, para eso están igual los p-valores. Esto no vamos a entrar en detalle, pero derivar estos errores estándar que surgen del proceso de máxima verosimilitud es un poco más tedioso técnicamente que para MCO. Pero lo bueno es que al entender qué factores afectan mi precisión, es decir, tener un error estándar mayor o menor, en MCO me sirve para entender qué factores me están afectando acá, ¿sí? O sea, un mayor tamaño muestral me reduce estos errores estándar, una mayor variabilidad de las X también me los reduce, una mayor variabilidad del error también me los reduce, ¿sí? Entonces, en definitiva, esa intuición se mantiene, pero no nos vamos a meter en la fórmula de esto porque es bastante, a nivel técnico, es demandante. Y el p-valor el p-valor sí se construye como siempre. Este es un índice que le llama z, porque en vez de t, pero se construye como un estadístico t de significatividad individual, es lo mismo, exactamente igual. Acá testeo la significatividad individual de cada regresor. Le pone z en vez de t porque el Probit, los coeficientes estimados del Probit, el estimador, Probit y Logit, no se distribuyen t-student, ¿no? Bajo ciertos supuestos, no. Bajo los supuestos de construcción del modelo, si se cumplen, eh, estos estadísticos, igual que estos errores estándar, son asintóticos. Es decir, se cumplen para muestras grandes, ¿sí? En ese sentido, cabe aclarar que también estos coeficientes surgen de un estimador Probit que es consistente, no es insesgado, ¿no? No hay ningún estimador insesgado para este tipo de modelos no lineales en parámetros, ¿sí? Cuando tengo un modelo que es no lineal en parámetros, sea como sea que lo estime, por aproximaciones lineales, por máxima verosimilitud, de esta forma con el modelo, modelando la no linealidad, sea como sea, voy a obtener estimadores sesgados, pero en muchos casos consistentes, o sea que son útiles, ¿sí? Como en el caso del Probit y Logit. Bien, pero lo bueno es que se interpreta de la misma manera, p-valores bajitos, eso es variable significativa, excepto esta, y nada, no hay mucho más que interpretar eso. Este sería como el F global, el test de significatividad global de todo el modelo, que vamos a ver en las diapositivas más adelante. Y lo que les decía, también en el modelo Probit se puede hacer un test de cambio estructural, ¿no? Si yo quiero ver si la regresión para el grupo de mujeres, esta regresión Probit, pero para el grupo de mujeres, solo para las mujeres, se diferencia del grupo de hombres, es decir, la regresión solo para hombres, puedo, con esta regresión que une mujeres y hombres en la muestra, pero pongo las interacciones, todas las interacciones de las variables con la variable mujer. Si testeo esto de la misma manera con un test después de la regresión Probit, puedo testear esa hipótesis de cambio estructural y realmente rechazo de que las interacciones y la DAMI de mujer sean cero. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay cambio estructural entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres. Es decir, los hombres y las mujeres tienen fenómenos diferentes explicando la situación de Ni-Ni, ¿sí? Ser una mujer Ni-Ni
se explica de forma diferente con los mismos regresores. O sea, se explican con los mismos regresores, pero con magnitudes diferentes. O sea, los regresores, casado unido, edad y qué sé yo, tienen efectos diferentes para hombres que para mujeres, ¿sí? Eso es lo que testeamos con un cambio estructural de la ecuación de regresión. O sea que lo mismo puedo hacer con el modelo no lineal, lo mismo que hacía con el modelo lineal. Y luego con el comando predict, de vuelta voy a guardar las probabilidades predichas. Con el modelo no lineal le llamo modelo no lineal de probabilidad 1, ¿no? Bueno, puse 1 por si había otro. Listo. Y ahora voy a hacer el mismo scatterplot que grafica el ni contra las dos probabilidades predichas y el IPCF, y excluyendo datos atípicos de IPCF. A ver si puedo esperar que... Ahí está. Bueno, como ven acá, en verde está el probit, en rojo está el lineal. Como ven, el probit se eleva un poquito el lineal y es curvo. Los puntos verdes, fíjense que no sobrepasan el 0 hacia abajo, y los del lineal sí. Para que se vea mejor eso, voy a hacer este scatterplot de abajo que filtra un poco más el IPCF, datos muy grandes de IPCF, reduce las observaciones. Entonces acá se puede ver mejor que como mucho el modelo lineal, que es el rojo que está por debajo, alcanza el 0,7 de probabilidad estimada positiva, ¿sí? Mientras que el probit, que es verde, llega hasta casi, o sea, sobrepasa el 0,7, llega casi a 0,8, o se acerca, ¿no? O sea, logra estimar probabilidades más grandes para los que tienen 1 acá, ¿sí? Bueno, esto es como diferencia, pero lo importante es que este tiene una no linealidad, que se ve acá, que acá sube hacia arriba un poquito más y logra obtener estimaciones más altas de la probabilidad. Y también no se pasa de 0, sobre todo se ven en este gráfico, ¿no? No se pasa de 0 como si se pasa el modelo lineal. Otra cosa, con el modelo Probit no se requiere corregir por heteroscedasticidad. Ya no es una preocupación la heteroscedasticidad, al menos la generada por la definición del modelo de una variable binomial, de una variable Bernoulli, una binaria, ¿no? Que por definición es heteroscedástica, ¿no? Porque la probabilidad P depende de X. Y la varianza, una binomial, como dijimos, es P por 1 menos P. Entonces, sí o sí, esa varianza depende de X y hay heteroscedasticidad. Entonces, con Probit, como estoy modelando explícitamente una variable binomial, Bernoulli, ya estimo correctamente la varianza. No necesito corregir por la heteroscedasticidad causada por esta definición de varianza, ¿no? Bueno, es un tema más avanzado, que hay situaciones en que las X pueden generar un tipo de heteroscedasticidad, que eso o cuando yo, en vez de un Probit, estimo el verdadero modelo es Probit y lo estimo con Logit o viceversa, bueno, se producen problemas en la inferencia, pero existen formas de arreglarlo, pero bueno, es un tema que no entra en el curso. Bueno, acá para comparar mejor también las probabilidades predichas por el modelo, estas serían las probabilidades de 1 o 0 predichas, ¿no? Para el lineal de probabilidad, fíjense que la probabilidad máxima pronosticada no llega a 0,7, o sea, al 70%, llega al 67,8% redondeando. En cambio, la del Probit, modelo no lineal, sí supera el 0,7, o sea, al 75% llega de probabilidad predicha máxima, ¿sí? O sea que un poquito más alto llega. Y lo bueno es que no se pasa de 0. Esto es muy cercano a 0, pero no es negativo, es positivo, el mínimo, la probabilidad predicha menor. En cambio, el lineal sí se pasa de 0, de hecho mucho, 0,7 negativo, esto es muchísimo, ¿no? Esto es producto del desbalance de la muestra hacia el 0, que se pase tanto. Bueno, entonces vemos cómo el Probit soluciona el problema de heteroscedasticidad. Me tengo que olvidar en principio esa heteroscedasticidad que sí o sí me viene en el modelo lineal. Me mejora el tema de
predecir entre 0 y 1 los pronósticos, los valores ajustados o valores predichos, ¿sí? Y además me da una no linealidad en la función. Eso no lo vimos, bueno, lo vimos en el scatterplot, hay cierta no linealidad que me permite estimar probabilidades más altas, ¿no? que el lineal. En este caso no se nota mucho, pero en otros casos se puede notar mucho esta mayor estimación por la no linealidad. Pero sobre todo me da una no linealidad en el efecto marginal, que es lo que viene ahora más adelante. Antes de seguir, lo mismo puedo hacer con el logit. Puedo estimar el logit. Una cosita más. Vean que en el probit ninguno de estos coeficientes es interpretable. Esto no tiene interpretación, ¿sí? En el probit, ni en el logit. ¿Por qué? Porque son coeficientes que están acá adentro. Perdón, a ver acá. No, a ver. Acá. Son estos coeficientes b que están adentro de una función g. La única funcionalidad de b, en principio, es ser positivo o negativo. Es decir, el x me aumenta al variar o me reduce la probabilidad, ¿sí? Estar más cerca de 1 o más cerca de 0. ¿Me la aumenta o me la reduce? O sea que lo único que puedo interpretar es el signo, positivo o negativo. O sea, la magnitud es algo que se acomoda, de hecho se acomoda, incluso para que esté dentro de esta función g, ¿sí? Y que va a depender también de las unidades de medidas de x. O sea que en sí no tiene una interpretación, no por las unidades de medida de x, sino más bien porque es un índice que me acomoda estar dentro de esta probabilidad y acercarme o a 1 o a 0. ¿Sí? O sea que no tiene una interpretación en sí. No es interpretable como el modelo lineal, que en el modelo lineal sí era interpretable, recordemos, los coeficientes, porque era directamente el cambio en la probabilidad. Este era el modelo lineal, y esto era interpretado como un 14% de la probabilidad. No el variable mujer, ¿por qué? Porque acuérdense que la mujer está interactuando acá con todas las demás variables, o sea que no era el efecto, no se puede decir que ser mujer reduce un 14% la probabilidad de ser niní, no porque la mujer está interactuando, o sea, hay que ver todo el efecto, o sea, el efecto mujer depende de la edad, depende del IPCF y depende de estar casado y unido. Hay que hacer el efecto marginal global como aprendimos a hacer en los capítulos anteriores. Entonces, pero sí es interpretable, ¿sí? El efecto de este regresor, digamos regresor binario, es 14,4% de reducción en mi probabilidad, ¿sí? Y por ejemplo, este regresor tiene como efecto marginal propio un aumento de la probabilidad casi del 50%, ¿sí? Bueno, eso es interpretable en el modelo lineal. En cambio, en el no lineal no es interpretable. Lo mismo que el modelo logit. Si corre en el modelo logit, el mismo que el probit, de vuelta. Tengo coeficientes, vean bueno, acá me cambia un poquito los p-valores, de hecho, este p-valor de CH06 ahora sí me da significativo al 95%, cuando el modelo probit no me daba significativo al 95%, incluso el lineal no me lo daba tampoco al 95%, o sea que en este caso el logístico, digamos, tiene al menos una ventaja de ajustar un poco mejor para que los regresores se ajusten mejor al modelo. Ojo, y puede ser que el modelo logit sea el más adecuado acá, solo por el hecho de quizás de tener más densidad en las colas. Acuérdense que la logística tiene más densidad en las colas y que quizá en este panel desbalanceado, estoy hablando intuitivamente, esto hay que analizar con más detalle, pero en un panel desbalanceado es probable que el error subyacente del modelo tenga más densidad en alguna cola, ¿no? Entonces la logística acá por ahí me ayuda a ajustar un poco mejor el modelo. Bueno, lo cual se refleja acá en este p-valor, ¿no? En todos los p-valores, acá son todos las variables significativas, los regresores significativos al 95% como mínimo. Bien. Antes de seguir con el efecto marginal, que es lo que sigue, o sea, lo dejamos acá en el stata, y seguiría lo que son los efectos marginales en estos modelos no lineales. Pero bueno, este tema vamos a dejar acá el video
porque este tema realmente es bastante complejo, no es difícil, pero cuesta al principio entender. Lo vamos a ver en Stata y en R también, en Stata como una forma más práctica para leer resultados, y en R como un mecanismo, como siempre usamos el R, para entender más en profundidad lo que estamos haciendo. No es difícil porque es construir un índice estimado y ver una no linealidad acá que hay, pero no es difícil, pero suele costar, así que lo vamos a ver en el próximo video.